El nombre Adrián Lavalle había aparecido en todas las portadas durante años, revistas de negocios, periódicos, portales de finanzas. Era el tipo de millonario que la gente amaba admirar y odiar al mismo tiempo. Brillante, elegante, reservado. Dueño de 3 cadenas hoteleras, un conglomerado de turismo y una reputación impecable. Hasta que el escándalo estalló. Una mañana de lunes, la noticia se expandió como fuego en pasto seco. Millonario Adrián Lavalle acusado de fraude y malversación. Nadie lo podía creer. Él, que siempre había pregonado la transparencia. Él, que financiaba fundaciones y becas para niños carentes. Él, que parecía intocable. La policía invadió dos predios dele para apreender documentos. Cámaras o perseguirán na rúa. Advogados correrán para todos os lados. E Adrián, normalmente seguro e calmo, apareceu pálido, como olar de alguén que nao reconecia o propio destino. Mas esa nao é a historia de empresario en queda. É a historia de unha muller. Uma que ninguén esperaba ver ao lado dele. Muito menos deféndelo. Lucía Herrera trabalaba había 4 anos no Hotel Lavalle Prime, no turno da noite, como garconete do servico de cuarto. Era unha vida silenciosa, feita de bandejas, pasos rápidos pelos corredores e gentilezas que ninguén lembraba no día seguinte. Mas el nao se importaba. Precisaba do trabalo. A fila pequeña, Cami, dependía totalmente dela. Lucía raramente vía a Adrián, mas cuando vía, percebía algo diferente nele. Nao o glamour que todos pintaban. E simueme cansaco escondido. Ela sempre o cumprimentaba, mesmo que ele oase nunca respondese além de aceno distraído. Mas en unha noite específica, algúns meses antes do escándalo, ela encontrou a Adrián no corredor do 22º andar. Ele camineia socino, sem escolta, sem seguranca, como semblante de alguén que carregaba o mundo inteiro nas costas. «¿Se encuentra bien, señor Lavalle?» Se atreveu a perguntar. Ele hesitou, como se nao estivese acostumado a ser abordado por alguén invisível da equipe. «Solo un día difícil», respondeu. Lucía nao insistiu. Mas, cuando virou para continuar o trabalo, ele completou. «Gracias por preguntar. Foi a primeira vez que a viu como pessoa, nao como farda. Cuando viu a Cusacao, Lucía sentiu aperto no peito. Algo nela dicía que había algo errado. Adrián podía ser distante, mas nunca deshonesto. Pelo menos, nao parecía. Alguns funcionarios conmemoraban secretamente a queda do rei do gelo. Outros tiñan medo de perder seus empregos. Lucía só sentía inquietacao. Até que unha noite, cuando terminou o turno e atravesei a área de funcionarios para sair, encontrou 2 persoas conversando en voz baixa. Uma era Germán, asistente administrativo. A outra, unha muller elegante que Lucía nao conecia. Eles nao perceberán súa presenca atrás da divisoria. Tienes que mantenerte firme. Si alguien pregunta, dices que Lavalle te ordenó destruir los archivos. ¿Entendido? Y si preguntan por qué no los destruí, diremos que te arrepentiste. No importa. Lo importante es que él aparezca como responsable. Lucía congeló. ¿Archivos? ¿Destruir? ¿Culpar a Diane? Ela recuou en silencio, o coracao acelerado. Sabía que ninguém acreditaría nela se dissese algo. Ela era súa garconete. Mas aquelas palabras a perseguían. Durante os días seguintes, a imprensa pintaba a Adrián como monstro. A promotoría reunía testemunhas. A empresa afundaba. A audiencia preliminar se aproximaba. E Lucía, cada noite, ficaba máis inquieta. Até que, unha madrugada, depois de colocar Cami para dormir e sentar na mesa pequeña da cocina, Lucía tomou unha decisao que mudaría tudo. Pegou o celular, respirou fundo e escreveu unha mensagem simples. «Señor Lavalle, necesito hablar con usted. Es importante». Nao esperaba resposta. Mas recebeu. 5 minutos depois. «¿Quién es?» «Lucía Herrera, del Prime». Houve unha pausa. Depois. «Dígame». Lucía fechou os olhos. Sentiu medo. Mas disse. «Sé algo sobre su caso, y creo que lo están incriminando». Demorou algúns segundos. «Entao, puede venir mañana?» «Sí», escreveu ela, con as maos tremendo. «Gracias», respondeu ele. «Y, por favor, no hable de esto con nadie». Lucía deixou o celular sobre a mesa e ficou inmóvel, olando para as maos. Nunca había mentido. Nunca había se envolvido en nada arriscado. E agora estaba prestes a enfrentar gente moito máis poderosa do que ela. Mas tiña certeza de unha coisa. Se había injustica acontecendo. Ella no iba a quedarse callada.
Mesmo que o mundo inteiro achasse que Adrián era culpado. Mesmo que ela fosse só uma garconete. Mesmo que ninguém estivesse pronta para o que aconteceria depois. Porque, pela primeira vez em sua vida, ela sentia dentro de si uma frase forte, que queimaba no peito e no futuro dela. Yo lo defenderé. El salón del tribunal estaba tan silencioso que cualquiera podría oír el roce de una hoja de papel. Las paredes, altas y frías, parecían observar la escena como testigos mudos de un acontecimiento inusual. Aquella mañana, o caso Monteluna vs. Estado dominaba todos os noticiarios. Suposto escándalo fiscal, millones desaparecidos, documentos suspeitos, e empresario agora sentado no banco dos réus. Adrián Monteluna. Ele estaba ali porque todos querían velo caer. O público oía como maíz rico se achando intocável. A promotoría oía como trofeo. Seus advogados estaban exhaustos, tentándose manter de pé diante da presao. En aquele mar de rostros hostis, había apenas uma pessoa que parecía não pertencer àquele escenario. Luna Castillo, empregada doméstica dele. Luna estaba sentada na última fileira, com as mãos entrelacadas tão forte que os dedos ficaran brancos. Não era parte do julgamento. Não tinha sido convocada. Ninguém esperaba que ela estivesse ali. Mas ela tinha visto o suficiente nos últimos días para não oír. Desde o día en que Adrián fora detido, a Mansao, antes inmensa e viva, tornárase silenciosa como túmulo. A equipe inteira fora dispensada enquanto o caso se desenrolaba. Menos Luna. Él le había dito: no tienes por qué quedarte, pero si lo haces, te pagaré o mes inteiro igual. Luna ficou. Mas não pelo dinheiro. Ficou porque, a pesar de tudo, vía nele algo que ninguém mais vía. O homem quebrado. Não o monstro. O juiz interrompe o murmurio geral. Procedamos con la lista de testigos, declaró, en cuanto o secretario folheaba papéis. Luna sentiu o coração acelerar. Sabia que não seria chamada, mas algo a inquietaba. Algo na postura de Adrián, a queda dos ombros, o olhar perdido. Ele parecía derrotado antes mesmo de o julgamento abancar. Como se já tivesse aceitado que todos irían acreditar na mentira porque era máis fácil odiar do que entender. A promotora levantouse, confiante. Su señoría, queremos llamar al siguiente testigo, Gerardo Valdivia, antiguo asesor financiero del acusado. Gerardo subiu ao banco. Olaba para o chao, mas o sorriso nervoso denunciaba que él estaba pronto para entregar a Adrián en troca de acordó de pena. Señor Valdivia, dice a promotora, ¿puede describir la relación que tenía con el señor Monteluna? Era complicada, respondeu o homem con teatralidade. Él confiaba demasiado en mí, y yo, lamentablemente, descubrí que muchas decisiones venían directamente de él. ¿Inclusive as transferencias irregulares? Sí. San percorreu o salao. Susurro colectivo. Adrián cerrou os punos sob a mesa. Luna sentiu a garganta queimar. Aquilo era mentira. Ela sabia. Tinha ouvido conversas, visto documentos, presenciado discussões. Sabia que Valdivia estaba tentando salvar a propia pele. O advogado de defensa levantouse para objetar, mas o juiz o silenciou con simples gesto. O testemunho está registrado, declarou ele, impasível. Cuando Valdivia desceu, Adrián estaba pálido. Luna nunca o tinha visto así. O juiz então anunciou: chamaremos o próximo test. Mas Luna levantouse de repente, sem pensar, movida por uma forca que não sabia explicar. Yo tengo algo que decir. Gritou ela. O salao inteiro virou o rosto. A promotora levantou uma sobrancelha, surpresa e irritada. O advogado de defensa regalou os olhos. Adrián levantouse meio segundo, quase instintivamente. Señorita, dice o juiz, severo, usted no está en la lista de testigos. Si no fue convocada, debe permanecer en silencio. Luna sentiu ar faltar, mas não recuou. Pero, yo estuve allí. Yo vi cosas. Yo sé lo que pasó, insistiu, a voz tremendo. Y él no es culpable de lo que dicen. A promotora abancou, afiada como una faca. Su señoría, esta mujer es apenas una empleada doméstica. No hay relevancia en su testimonio. Foi cuando Adrián falou pela primeira vez naquele día. Su señoría, yo autorizo su declaración. O tribunal explodiu en murmurios. O juiz olou como atencao, depois olou para Luna. Señorita Castillo, ¿está usted dispuesta a declarar bajo juramento? Luna respirou fundo. Seu coracao batia tão forte que parecía que todos podían oír. Mas sua decisão já estaba tomada. Sí, su señoría. Yo,
Yo lo defenderé. A frase ecoou no salao como trovao, chocando até mesmo Adrián, que a observaba como expresa o indecifrável, surpresa, incredulidade, e algo máis profundo, como gratidão. Muy bien, dice o juiz, golpeando o martelo. La sala escuchará su testimonio. Luna caminó até a frente, sentindo cada paso pesar como se estivese carregando o mundo nas costas. Mas não vaciló. Subió ao estrado e colocó a mão sobre a Biblia. Juro decir la verdad, dice ella. En aquel instante, pela primeira vez desde o inicio do julgamento, Adrián ergueu o que hizo. Pela primeira vez, había rayo de esperanza en seus olhos. Porque Luna não era apenas uma empregada. Era a única pessoa naquele tribunal que sabia o que realmente aconteceu, e a única que tinha coragem de enfrentar todos para contar. E o que ela revelaría mudaría o rumo daquele julgamento, e o destino deles dois. El murmullo del tribunal fue apagándose a medida que el juez entraba en la sala. Era un ambiente solemne, dominado por el eco de los pasos, el olor a papel viejo y a tensión contenida. Pero para Elena, la empleada de limpieza que jamás había estado en juzgado, aquí lo parecía pesadelo do cual no podía despertar. A seu lado, sentado como corpo rígido e o rosto duro, estaba Adrián del Valle, o millonario cuja vida estaba prestes a ser despedacada, ou salva. Él ainda não entendía cómo tinha acabado ali. Uma semana antes, era apenas a funcionaria que limpaba os escritorios depois do expediente, quase invisível para todos. Hoje, era a única pessoa disposta a defender a Adrián de uma acusacao que, segundo ele, podería arruinar su vida y su empresa. Recuerde lo que hablamos, murmuró Adrián sem molar para ella. Diga solo la verdad. Elena sentiu como enio na garganta. Não estaba ali por dinheiro, nem por reconhecimento. Estaba ali porque viu algo que ninguém mais viu. Algo que podía mudar tudo. O advogado da acusacao entrou con pasos triunfantes, seguido por cámaras e jornalistas. Era caso grande, escándalo esperando explodir. Para eles, Adrián era apenas mais rico arrogante finalmente prestes a cair. Para Elena, não. Ela tinha visto o que realmente aconteceu naquela noite. Caso número 3487, anuncio o juiz. Adrián del Valle, acusado de fraude corporativa, manipulación de fondos y responsabilidad en un accidente laboral grave. O público murmuró. Elena sentiu o coracao acelerar. Ela tinha visto o accidente. Tinha visto que realmente mexeran os painéis eléctricos. Mas ninguém a tinha escutado. Ela era só a empregada. Até que Adrián, surpreendendo todos, pediu que ela fosse ouvida como testemunha. O juiz ajustou os óculos. Llamen a la testigo Elena Herrera. O estómago dela virou. As pernas pesaban como chumbo. Mas levantouse. Atravesou o corredor entre olares de desprezo, curiosidade e deboche. Cuando subiu ao estrado, suas mãos tremían. Señora Herrera, dice o advogado da acusacao, como sorriso venenoso. ¿Podría decirnos cuál es exactamente su puesto en la empresa del Valle? Elena engoliu seco. Soy empleada de limpieza. Riso abafado correu por parte da plateia. O advogado abriu ainda mais o sorriso. Así que, usted limpia. ¿Y pretende decirnos que sabe más que los peritos, los ingenieros y los contadores que revisaron este caso? Elena baixou o olar por instante. Mas lembrou das palabras de Adrián. Diga solo la verdad. Respiró fundo. No sé más que ellos, respondeu, levantando o rosto. Pero vi algo que ellos no vieron. Silencio incómodo tomó a sala. O advogado franciu o ceno. ¿Y qué fue lo que vio? Elena sentiu o coracao martelar. Vi al señor Ademar Ruiz, jefe de mantenimiento, manipulando los paneles eléctricos el día del accidente. Él cortó los sistemas de seguridad y salió corriendo cuando vio que yo estaba allí. O advogado apertou os labios. Aquel enomenao estaban los relatorios. ¿Tiene pruebas? Preguntó él, triunfante. Sí, dice Elena, abrindo a mao. Esto, él entregó a o juiz pendrive. Pendrive que encontró escondido atrás de armario, probablemente esquecido pelo propio Ruiz. Él o pegó por instinto, achando que era lixo electrónico. Mas allí había grabacoes de cámara internas, cámaras que, supostamente, no estaban funcionando naquela noite. O juiz levantó as sobrancelas. Revisaremos este material de inmediato. O advogado da acusacao perdeu o sorriso. Adrián finalmente ergueu o olar para Elena, como algo parecido a esperanza. O juiz, após asistir os vídeos como atencao, voltou a sala como expresa o grave.
En estas grabaciones se observa al señor Ruiz manipulando deliberadamente los paneles eléctricos minutos antes del accidente, declaró. Esto contradice por completo la narrativa presentada por la acusación. A sala explodió en murmurios. Elena sentiu o solos marejarem. Nao de medo, de alivio. O advogado da acusacao tentou recuperar o controle. Señoría, esto no descarta la posibilidad de que el señor del Valle ordenara. Objeción, gritó o advogado de defensa. Sin evidencia directa, esta línea es especulativa. O juiz marteló a mesa. Con esto, la credibilidad del testimonio de la señora Herrera queda establecida. Y la acusación deberá justificar por qué omitió este material. Elena, pela primeira vez na vida, foi ensergada. Con respeto, Adrián se inclinó e murmuró. Gracias. Yo no esperaba que alguien como usted hiciera algo así por mí. Elena ensugó discretamente una lágrima. Yo tampoco esperaba estar aquí, respondió. En cuanto a Cesao era suspensa, ela percebeu algo que mudaría todo. A verdade, dita da boca de quien menos esperaban, había comecado a desmoronar imperio de mentiras. E aquilo, era só comeco. El murmullo dentro de la sala de juicio disminuyó poco a poco, como si un viento invisible hubiera barrido el aire. Todos esperaban que el abogado de Esteban continuara con su defensa, o que el fiscal presentara una nueva prueba. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Lucía Ferrer, la empleada que había pasado inadvertida durante años, pidiera permiso para hablar. El juez la observó con la misma sorpresa que todos los presentes. «Señorita Ferrer, ¿verdad?», preguntó, ajustándose las gafas. «Sí, su señoría», respondió ella, con una calma que escondía el temblor de sus manos. «¿Desea declarar, aún sin ser citada?» «Sí». «¿Por qué?», respiró fundo, «porque siento que si no hablo hoy, nunca podré mirarme al espejo otra vez». O fiscal levantó una sobrancela, divertido, como que masiste un espectáculo inesperado. El abogado de Esteban, en cambio, estaba pálido. «Lucía», susurró él para ella, inclinándose, «por favor, piensa bien lo que vas a». Pero ella apenas movió la cabeza, indicando que ya había decidido. O juiz fez gesto. «Muy bien. Puedes subir al estrado». Lucía caminó a tela sentindo como se cada paso ecoase dentro do peito. Ao sentarse, viu Esteban a poucos metros. Ele olaba para ela como se estivese vendo algo imposible. Nao era medo. Nao era surpresa. Era algo máis profundo, gratidão e temor ao mesmo tempo. «Señorita Ferrer», comecou o juiz, «¿cuál es su relación con el acusado?» Lucía respiró fundo. «Fui su empleada durante 7 años. Atendí su casa, sus cenas, sus invitados. Vi de cerca cómo vivía y cómo trabajaba». O fiscal se inclinó hacia adelante. «¿Quiere decir que tiene información relevante sobre el comportamiento del señor Monteluna?», preguntó con un sorriso que parecía anunciar problemas. «Sí», respondió ella. «Tengo información. Pero no es lo que usted está insinuando». O fiscal franció o ceno. Lucía continuó. «Estoy aquí porque no creo que el hombre sentado ahí sea el monstruo que intentan pintar. Y sé que hay cosas que nadie más vio, porque yo estaba allí». O juiz fez sinal para proseguir. «Explique, señorita Ferrer». Lucía respiró fundo pela terceira vez. Sabía que todo o que dissese Alinao podría ser retirado después. «Sí, el señor Monteluna es exigente. A veces duro. Y sí, puede parecer arrogante. Pero también, su voz faló por un instante, pero también es un hombre que nunca permitió que nos faltara nada en la casa. Que pagaba a tiempo, incluso cuando sus empresas pasaban por momentos difíciles. Un hombre que ayudó a mi madre a pagar un tratamiento sin pedir nada a cambio. Un que jamás me habló con desprecio. Y lo más importante, levantó la mirada, un hombre que fue traicionado por personas en quienes confiaba». O murmullo aumentó inmediatamente. O juiz bateó o martelo para pedir orden. «Señorita Ferrer, ¿tiene pruebas de lo que está afirmando?» Lucía asintió. «Sí, tengo un registro. Algo que encontré por accidente mientras limpiaba su estudio. En ese momento no entendí su importancia, pero ahora sé lo que significa». Ela tirou do bolso pendrive pequeno, que parecía inocente demais para carregar segredo tao grande. O fiscal a regalou os solos. «¿Qué hay en ese dispositivo?», preguntó él, ja desconfiado. Lucía olou para Esteban por segundo, como se pedise permisa o silenciosa. Mas ele no dice nada. Apenas sustentó o olar. «Grabaciones», reveló ella. «Conversaciones entre el señor Monteluna y 2 de sus socios.
Conversaciones que muestran que él no era el responsable del fraude que intentan atribuirle, que él intentó detenerlo y que fue ignorado. Ocho que percorreu toda a sala como una onda invisible. Objeción, gritó el fiscal, levantándose. Esto no fue presentado como evidencia. Usted tampoco presentó algunas de sus grabaciones hasta último momento, retrucó el abogado de Esteban, recuperando así o ar no rostro. O juiz levantó a mao e o silencio se impuso otra vez. Voy a revisar el contenido en privado antes de admitirlo como prueba. Señorita Ferrer, ¿está dispuesta a declarar bajo juramento que este material no fue alterado y que lo obtuvo de manera legítima? Lucía endireitó las costas. Sí, su señoría. Y declaro que si estoy aquí, es porque yo lo defenderé, incluso si eso significa perder mi trabajo o enfrentar represalias. Porque la verdad importa. Y porque sé quién es realmente este hombre. Esteban desvió el rostro, pasando discretamente a Mao pelos solos. Nao era choro aberto, mas había algo quebrando dentro de él, algo que él le había escondido por muito tempo. O juiz asentiu, impresionado. Muy bien, el tribunal tomará un receso para analizar esta nueva evidencia. Así que o martelo bateo anunciando o intervalo, a sala explodió en cochichos. Jornalistas corrían, advogados discutían, curiosos se erguían para ver melhor. En o medio de todo iso, Lucía desceu do estrado devagar, sentindo o peso do que acabara de facer. Ao chegar perto dele, Esteban levantouse. Lucía, disse, com a voz baixa, quase irreconhecível. ¿Por qué harías algo así? Ela sorrió, cansada, más sincera. Porque alguien tenía que hacerlo. Y porque usted nunca habría pedido ayuda. Esteban respiró fundo, como si aquella frase o atravesase. E ali, naquele instante, ficou claro para ambos. A partir de aquel momento, nada, absolutamente nada, sería como antes. El quinto día del juicio amaneció cargado de tensión. Los medios ya no hablaban de otra cosa, la empleada que defiende al millonario, el magnate que confía más en una trabajadora que en su propio equipo legal. Era como si todo el país hubiese elegido un bando, y Clara había quedado en el centro del huracán. Esteban, por su parte, parecía más desgastado que nunca. Sus ojeras no se escondían ni con el traje impecable que llevaba, y sus manos temblaban ligeramente cada vez que se sentaba. La prensa lo mostraba como un tiburón herido, alguien acostumbrado a ganar que ahora luchaba por mantenerse a flote. Clara lo notó apenas él entró a una sala de espera improvisada junto a corte. ¿Dormiste algo?, preguntó ella con suavidad. Esteban exhaló, guase sorrindo. Si te soy sincero. No. Cada día siento que el juicio está escrito para destruirme. No está escrito, dijo Clara. Se está construyendo. Y hoy, vamos a cambiar la narrativa. Él le arqueó a sobrancelha. ¿Hoy? Hoy presentaremos lo que nadie espera, afirmó ella con firmeza. Clara había pasado toda la noche revisando documentos, declaraciones viejas, mensajes, y algo llamó su atención. La manera en que la fiscalía insistía en pintar a Esteban como un tirano sin escrúpulos. Era una caricatura, una versao exagerada de un homem que, sim, cometerá erros, mas Nao era aquel monstruo. Ela sabía que Nao podría probar su inocencia apenas con dados. O que podría mudar o juego seria o otra coisa, perspectiva. Cuando entrara Mao ao tribunal, a sala estaba lotada. Cámaras, flashes, murmurios. O juiz já parecía cansado da atencao absurda que o caso recebía. La defensa puede proceder, anunció. A advogada oficial de Esteban se levantó, mas Clara tocó seu braco discretamente. Déjeme hacerlo yo. A advogada hesitó. O juiz arqueó as sobrancelas. O público murmuró. Señor Monteluna, dijo el juez, ¿está permitiendo que una civil intervenga? Sí, su señoría, respondió Esteban, sem desviar o olar de Clara. Ella es parte esencial de mi defensa. O juiz pareceu nao acreditar, mas nao impediu. Clara caminó até o centro da sala. O coracao batia tao forte que ela tinha medo de que todos pudésemos ouvir. Mas su voz saiu firme. Su señoría, señores del jurado. Yo no soy abogada. Soy empleada. Fui contratada para tareas simples, no para estar en un tribunal. Pero estoy aquí porque conozco algo que los documentos no muestran. El otro lado de esta historia. A fiscalía riu. Sam curto es sarcástico. ¿El otro lado? Preguntó o fiscal. ¿El lado del millonario víctima? Clara respiró fundo. El lado humano, corrigió ella. Algo que ustedes han elegido ignorar. Voces se elevaron. O juez bateó o martelo. Orden en la sala. Clara levantó papel.
Aquí tengo declaraciones de empleados despedidos, pero también los correos que muestran por qué fueron despedidos. Tienen una versión incompleta. Aquí hay registros financieros, pero también las notas internas que muestran que él no autorizó esos movimientos. La fiscalía tomó solo lo que le convenía. La fiscalía protestó inmediatamente. Objeción. Está insinuando manipulación. Estoy afirmando hechos, respondió Clara. Y hoy voy a mostrarles algo que nadie más trajo a esta sala, la verdad completa. O juiz permitiu que ela continuas. Clara exhibiu quadro con duas linas do tempo. A da acusacao, cheia de lacunas, e a reconstruída por ela, detalada, contextualizada, con datas, intencoes, consequencias. Cada peca que apresentaba desmontaba ponto da narrativa da fiscalía. Cuando terminó, o silencio dominó a sala. O fiscal apertaba os labios, visiblemente irritado. Eso no demuestra su inocencia, disparó él. Solo muestra que usted sabe organizar información. Clara sorrió, tranquila. Tiene razón. Aún no demuestra la inocencia de Esteban. Pero demuestra algo igual de importante, que ustedes no buscaron la verdad, buscaron una condena. O juiz levantó o olar. O público murmuró nuevamente. Clara entao de paso atrás e viróse para Esteban. Ahora es su turno, dijo ella. Esteban se levantó, respirando fondo. Caminó con pasos lentos, cargados de peso, hasta quedar frente al estrado. Su señoría, señores del jurado, comenzó. Yo no soy un hombre perfecto. Cometí errores. Traté mal a personas que no lo merecían. Pero nunca, jamás, cometí el crimen que se me acusa. Y hoy, si sigo de pie, es porque alguien que no tenía por qué hacerlo, decidió defenderme. Él le viró o rostro para Clara. Y si ella cree que aún tengo salvación, quiero demostrar que tiene razón. A frase partiu o ar algumas pessoas na plateia se emocionaram. Outras ficaram em choque. Clara sentiu algo apertar dentro do peito. Aquele momento era máis do que parte da defesa. Era uma mudança real. O homem acostumado a nunca admitir nada estaba ali, finalmente, permitiéndose ser humano. Cuando él voltou ao assento, Clara colocou discretamente a mão sobre a dele. Esteban aolou como que me encontra apoyo após anos de solidão. Gracias, murmuró él. Aún no ganamos, respondió ella. Pero ya no estoy solo, corrigió él. É pela primeira vez desde o inicio do julgamento. Clara también acreditó uniso. El juicio continuaba en su tercera semana, y aunque las cámaras ya no podían entrar, los periodistas campaban afuera como buitres hambrientos. La frase «yo lo defenderé», dicha por Lucía frente al tribunal, aún circulaba en redes, dividiendo opiniones como una tempestad moral. Para algunos, ella era uma leal, para otros, uma traidora a propia clase. Dentro do tribunal, porém, cada gesto dela parecía alterar o rumo do proceso. A promotora, Alicia Ferrer, estaba máis agresiva do que nunca. Naquela mana, ela caminou até Lucía con pasos calculados, como uma pantera prestes a atacar. Señorita Ramírez, dice ella, con voz firme, usted trabaja a la mansión del señor Altamirano desde hace 5 años. ¿Correcto? Sí, señora, respondió Lucía, mantendo o olar sereno. Y usted afirma que el acusado no estaba en la propiedad la noche en que se realizaron las transferencias ilegales. Es lo que presencié. A promotora de sorriso frío. Y espera que creamos que usted, una empleada doméstica, tiene un registro perfecto de cada minuto de un hombre que ni siquiera la nota. O golpe era claro, desacreditar Lucía usando su aposicao social. Mas ela respiró fundo. Nao se deixaría ferir por isso. Nao mais. No tengo un registro, señora, respondió. Tengo memoria. Y también tengo pruebas. Murmurió percorreu o tribunal. Até Diego levantó a cabeza, surpreso. A promotora arqueou a sobrancela. ¿Pruebas? ¡Qué conveniente! Lucía abrió a bolsa de vagar, retirando pequeño caderno de capa azul marino. Estaba gasto, con bordas dobradas e páginas amareladas. Este cuaderno, dice ella, es donde anoto las entradas y salidas de la casa para fines de seguridad. Nadie me lo pidió, yo lo hacía por responsabilidad. Él elevó o caderno a o juiz. Aquí está la hora exacta en que el señor Altamirano salió de la mansión esa noche. Y también la hora en que regresó. No coincide con las operaciones que lo acusan de haber realizado. A promotora se aproximó como si tuviese sido desafiada pessoalmente. Ese cuaderno puede haber sido alterado. Revíselo, dice Lucía. Las manchas de tinta son de hace meses. Algunas páginas están firmadas por la jefa de seguridad. Nada fue agregado después.
O juiz examinou o caderno como atencao. Sua expresa o ficou mais pesada, mais seria. Este documento será autenticado por peritos, declarou. Pero a simple vista, no parece falsificado. A promotora apertou a mandíbula. Lucía não había terminado. E también tengo esto. Ela tirou do bolso uma pequeña pulseira de crianca. Uma pulseira simples, feita de micangas coloridas. O tribunal inteiro se inclinou para a frente sem perceber. ¿Qué se supone que es eso? Preguntó a promotora, irritada. Pertenece a Carmen, la hija del señor Altamirano. Diego arregaló os solos, sorpreso. Lucía continuó. El día de las acusaciones, la prensa mostró imágenes de la supuesta reunión secreta donde él habría negociado estos pagos ilegales. Pero esa noche, él estaba en el hospital. Con su hija, tuvo una reacción alérgica grave. Yo fui quien encontró la pulseira caída en la camioneta cuando los llevé de urgencia. O tribunal ficou en silencio absoluto. Até a promotora perdeu o fío por alguns segundos. O juiz consultou documentos, murmurou algo ao secretario. Depois olhou directamente para a promotora. La defensa acaba de presentar evidencia que contradice el horario de los hechos. ¿Tiene usted pruebas de que el señor Altamirano sí estuvo presente en la reunión mencionada? A promotora permaneceu en silencio, olhando para seus papéis como se buscase ar en meio a fumaca. Aún estamos recopilando testimonios. Testimonios no son hechos, interrompe o juiz. Lucía respirou, sentindo o peso do ambiente mudar. Mas ainda había algo que ela precisaba dizer. Algo que mantina guardado no peito como unha verdade incómoda. Señoría, comecou ela, con voz baixa, hai algo más que necesitan saber. Diego olou, alarmado. Elena o sabía o que vina a seguir. Lucía apertou as maos, reunindo coragem. El señor Altamirano no me pidió que viniera aquí. No me pidió que lo defendiera. Yo decidí hacerlo porque, ela hesitou, o solos marejando, porque vi cosas en esta casa que no todos ven. Vi a un hombre quebrado cargando la culpa de una familia entera. Vi a un padre dormido en una silla por 3 noches seguidas mientras su hija no despertaba. Vi a alguien que siempre se culpa por todo, incluso por lo que no hace. Diego engolió seco, visiblemente afectado. Lucía continuó. No sé si él es inocente de todo en su vida. Ningún millonario lo es. Pero de este delito, sí lo es. Yo estuve allí. Yo lo vi. Y voy a defender la verdad aunque el mundo piense que estoy loca por hacerlo. O silencio que se seguiu foi tão denso que nenhum respirou por alguns segundos. A promotora, se mopcoes, pediu receso. Diego inclinou-se para Lucía. A voz baixa, quase rouca. Lucía, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por mí? Ela o encaró unos solos. No, lo hice por la verdad. Por la niña. Y, respiró fundo, ¿por quién usted podría ser si dejara de cargar culpas que no le pertenecen? Diego não conseguiu responder. Apenas desvió o olhar, presionando a mão contra a testa. Pela primeira vez, parecía que o imperio dele estaba rachando, mas não por destruicao. E sim porque alguém, finalmente, estaba abrindo un camino de luz entre os escombros. La sala del tribunal estaba tan llena que apenas quedaban espacios libres para respirar. Personas que nunca habían mostrado interés por la justicia agora se acotovelaban apenas para ver o próximo capítulo do escándalo. Un millonario acusado, un abogado influyente, un fiscal implacable y una empleada doméstica dispuesta a defender aquello que nadie entendía. El juez pidió silencio por tercera vez, mientras Camila caminaba hacia el estrado. Su paso era firme, pero Coracao golpeaba dentro do peito como tambor desesperado. Ela não era advogada, não tinha experiencia en tribunais, não estaba acostumada con molos atentos juzgando cada gesto. Pero estaba ahí porque no podía permitir que la verdad quedara enterrada bajo dinero, miedo o rumores. Marco, sentado ao lado de seu advogado, não conseguiu evitar olar para ela. Não había arrogancia en seu rosto naquele día. Había algo semelhante a confianza. E tamén culpa, como alguém que percebe o valor de quen o defende tarde demais. Señorita Camila Duarte, dijo el juez, ¿jura decir la verdad, toda la verdad? Lo juro, respondió, con voz firme pese al temblor en sus manos. O fiscal se aproximó primero. Señorita Duarte, comecou, con voz suave demais para ser sincera, usted trabajó durante años para el señor Monteluna. ¿Correcto? Sí. Y puede afirmar ante este tribunal que jamás vio comportamientos sospechosos, abusos, maltratos o cualquier hecho que respalde las acusaciones. Camila respiró fundo. Puedo afirmar, dice, que jamás vi a Marco hacer daño a nadie. Exigente, sí. Distante,
Sí, pero nunca cruel. Y lo que están diciendo sobre él no coincide con el hombre con el que trabajé. Un murmullo percorreó a sala. O fiscal arqueó una sobráncela. Interesante. Pero usted, señorita Duarte, ¿no fue también quien afirmó en su declaración inicial que el acusado rara vez mostraba emociones y podía ser frío hasta el extremo? Camila hesitó. Él estaba tentando hacer parecer que ella era contradictoria. Sí, admitió. Entonces, continuó o fiscal, abancando como predador. ¿Cómo puede estar tan segura de que no habría cometido el delito del que se le acusa? ¿Cómo puede defender a alguien que usted misma catalogó como frío? O coracao de Camila apertó. Esa era a pregunta que todos a alrededor facían. ¿Por qué ella estaba haciendo eso? Ella ergueu o rostro. Porque ser frío no es un crimen. Porque conocí su silencio, sus gestos, su forma de trabajar. Y porque la persona que usted describe aquí no es la misma que yo vi durante años. O fiscal sorrió, satisfecho como armadilla. Entonces usted cree que él no lo hizo. Pero no tiene pruebas. Solo su percepción como empleada. Él asentiu a raiva crescendo, mas respondeu con calma. Tengo algo más fuerte que una percepción. Tengo la verdad de lo que ocurrió el día en cuestión. O tribunal ficou en completo silencio. O fiscal piscó, sorpreso. ¿Está diciendo que estaba presente? No físicamente en la oficina, explicó, pero estaba en comunicación directa con él por mensajes y llamadas. Y sé exactamente qué hizo Marco, a qué hora salió, a quién vio, y lo que no hizo. Finalmente, o abogado de Marco levantóse. Excelencia, solicito que la testigo nos explique qué ocurrió el día del supuesto delito. O juiz asentiu. Camila respiró fundo. A voz baixou pouco, mas se manteve firme. Ese día, Marco estaba preparando una reunión crucial con inversionistas extranjeros. Yo era responsable de coordinar los documentos, las traducciones, las confirmaciones y las agendas. Él no salió de la oficina hasta mucho después del horario en el que el fiscal dice que ocurrió el incidente. Y tengo como demostrarlo. Todos en la sala se inclinaran para frente, como si asistiesen a algo cinematográfico. Tengo los registros de llamadas, los mensajes enviados y recibidos, y un paquete de documentos que él revisó en tiempo real. Todo con horarios precisos. O fiscal tentó interromper. Excelencia, la testigo podría estar. Los traje conmigo, continuó Camila, sin permitir que él terminase. Porque sabía que intentarían cuestionar mi palabra. Él abrió una pasta sencilla, guase gastada, y retiró un conjunto de folas. Os oficiais se aproximaran para recollas. O juiz foleó rápidamente, depois pasó para o fiscal y para o abogado. O fiscal franciu o ceno. Era evidente que Nao esperaba aquello. Estos documentos, continuó Camila, prueban que Marco estaba trabajando conmigo. Proban horas, datas, asignaturas digitais, revisos feitas por él. Todo en cuanto, segundo acusacao, él supostamente cometía crime en otro lugar. O juiza observó por algunos segundos. A sala entera estaba congelada. Señor fiscal, dice o juiz, ¿tiene algo que contradecir esta evidencia? O fiscal abrió a boca, fechó, abrió de nuevo. Excelencia, no, no en este momento. Marco, pela primera vez desde o inicio do julgamento, deixou escapar suspiro que parecía carregáranos de peso. Mas Camila não tinha terminado. Hay algo más que quiero decir, afirmó, e a atencao da sala inteira voltouse para ella. Marco no es perfecto. Tiene defectos, como todos. Pero yo estuve ahí. Yo vi quién era cuando nadie más miraba. Y sé que este tribunal está juzgando a un hombre que no coincide con la verdad. Silencio absoluto. O juiz pigarreo. La corte hará un receso para revisar esta nueva evidencia. En cuanto todos comecaban a se mover, Marco levantóse devagar. No podía falar con Melali, mas eu só los diciamo que suas palabras nunca habían dito. Gracias. Camila respiró fundo. A verdade estaba dita. Mas ela sabía que o julgamento ainda não tinha terminado. Não totalmente. O destino de Marco agora estaba nas maos do tribunal. Mas sua esperanza estaba nas maos dela. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oírse la respiración contenida de cada persona allí presente. No era un juicio cualquiera. No era un caso más. Era el momento decisivo de una historia que ninguna de las partes había imaginado cuando la denuncia surgió semanas atrás. Esteban Montoria, antes el millonario intocable, ahora el hombre quebrado por la mirada pública, permanecía sentado junto a su abogado, con el rostro tenso, asustado, pero sorprendentemente humano. La arrogancia había desaparecido por completo. Y a su lado,
Como un escudo inesperado, estaba Lia, la empleada que nadie consideraba importante, hasta que se convirtió en la única voz que eligió defenderlo. En la mesa opuesta, o acusador, ex socio que buscaba arruinar a Esteban, sonría con arrogancia, convencido de que Ja había ganado. El juez pidió silencio. Vamos a continuar con el testimonio principal, dijo. Señorita Lia Hernández, acérquese. Lia respiró fundo, caminó a o centro, sus manos tremendo levemente. No era una abogada. No era una oradora. Era apenas una empregada doméstica que tinha decidido dizer a verdade, mesmo que ninguém acreditase nela. El juez le pidió que jurara decir la verdad. Ela juró. O advogado do acusador levantóse, pronto para desmontala. Señora Hernández, dice con un sorriso venenoso. ¿Puede repetir por qué está aquí hoy? ¿Por qué? Yo lo defenderé, respondió ella, firme. Porque sé quién es el de verdad. Murmurió percorreu a sala. O advogado, incomodado, tentó ridicularizarla. ¿Defenderá a un hombre acusado de fraude, corrupción y abuso de poder? Defenderé al hombre que conocí, dice ella. No al monstruo que ustedes describen. O advogado rió. ¿Y qué prueba tiene usted de que él no hizo lo que se le acusa, señora? Lia respiró fundo, entao soltó a bomba. Yo estaba allí el día en que dicen que él falsificó los documentos. Yo vi quién entró a su oficina. Y no fue él. A sala inteira engasgóse. O juez se inclinó para frente. ¿Está diciendo que el acusado no tuvo acceso a los documentos el día señalado? Estoy diciendo que él estaba conmigo en ese momento, respondió, corajosa. Trabajando en otra cosa. Y que alguien más usó su oficina. O acusador levantóse, furioso. Eso es mentira. Usted no tiene pruebas. Lia viróse lentamente para él. Tengo más que usted, dice, e tiró de su bolsa ítem que ninguém esperaba. Chaveiro. Sim, chaveiro simples, como una pequeña cámara escondida. Yo soy pobre, pero no estúpida, dice. El día que vi cosas sospechosas, decidí grabar lo que pasaba en ese pasillo. No sabía si un día lo necesitaría. Y aquí estamos. A sala viró caos. O juez bateo o martelo até conseguir silencio. Le entregó o objeto a o juez, que ordenó que o vídeo fuese inmediatamente analizado. A gravacao apareceu una tela. Ali estaba o exocio, entrando sorrateiro na sala de Esteban, mexendo nos arquivos, conectando pendrive, e saindo como se nada tivese acontecido. A expresa o mem mudou de arrogancia para pánico instantáneo. Esteban tapó la boca con la mano, incrédulo. O juez ajustó os óculos, chocado. Esto cambia completamente el caso. O advogado do acusador tentó defenderse. Ese vídeo puede estar manipulado. No lo está, interrompe Lia. Lo grabé con mi teléfono también, por si acaso. Segundo arquivo fue exhibido. Mesmo conteúdo. Ángulo diferente. Irrefutable. O exocio comecou, a suar frío. Su defensa desmoronaba, diante de todos. O juez respiró fundo, olando para Esteban. Señor Montoria, ¿desea decir algo antes de que yo determine el veredicto? Esteban levantóse devagar. Seu olar estaba cheio de lágrimas contidas. Nao de fraqueza, más de libertad cao. Sí, su señoría, dice. Quiero agradecerle a ella. Apuntó para Lia. Yo siempre pensé que estaba solo, que nadie se atrevería a decir la verdad por mí. No sé qué hice para merecer su confianza, pero, gracias. Lia baixou o rosto, emocionada. O juez bateu o martelo. Con las pruebas presentadas, declaro al acusado no culpable. Y ordeno la detención del señor Ramiro Cortés por falsificación, fraude y manipulación de pruebas. A sala explodiu en murmurios. Esteban cobriu o rosto con as maos. Lia correu até ele. Ele abriu os bracos, e ela, pela primeira vez, permitiuse abracalos sen medo. Gracias, Lia, susurró ele, a voz quebrada. Ela sorrió. Solo dije la verdad. Mas ambos sabían que a verdade tinha feito muito máis do que hizo. A verdade tinha mudado o destino de homem. E o de uma mulher que, até aquele día, o mundo inteiro había ignorado. El silencio en la sala del tribunal parecía una presencia física, pesada, casi insoportable. Era como si el aire hubiera sido sustituido por una tensión que nadie podía respirar del todo. Clara sentía el latido de su propio corazón en los oídos, como un tambor desesperado marcando los segundos antes de que todo mudara para siempre. El juez, un hombre mayor de expresión dura e impenetrable, leía lentamente el expediente colocado delante de él.
Pasaba las hojas con la calma y precisión que solo alguien acostumbrado a cargar el destino de otros podía tener. Pero esa calma, en ese momento, era aterradora. Esteban, sentado a su lado, mantenía las manos entrelazadas. No temblaban, pero Clara distinguía el esfuerzo que hacía para parecer firme. No era el mismo hombre arrogante que el mundo conocía. Había algo de vulnerabilidad en la manera como respiraba, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que todo podría acabar allí mismo. Los abogados de la parte acusadora murmuraban entre sí, confiados. Ellos habían esperado que el testimonio de Clara fuese un desastre, pero no lo había sido. Al contrario, sua firmeza, sua honestidad, a forma como exposa verdade, sem teatro nem dramatizacao, tinha desmontado boa parte da narrativa que tentaban construir. A promotora, sin embargo, no se daba por vencida. Miraba fijamente a Clara con una mezcla de irritación y frustración profesional. Sabía que algo había cambiado en el ambiente después de aquel testimonio, pero todavía guardaba la esperanza de revertirlo. Finalmente, el juez dejó el expediente, ajustó las gafas y limpió la garganta. Antes de proceder con el veredicto, comenzó: deseo dejar claro que este tribunal ha escuchado testimonios contradictorios, acusaciones graves y también actos de lealtad y valentía muy poco comunes en casos de esta naturaleza. Clara sintió que Ochao desaparecía debaixo de seus pés. Esteban respiró fundo. Señor Monteluna, continuó el juez, usted llegó aquí acusado de fraude, de negligencia corporativa y de encubrimiento. Los documentos presentados inicialmente parecían incriminarlo de forma contundente. Frío cortante atravesó Clara. Ela conhece aqueles documentos, porque tiene visto a verdade por trás deles. Manipulacoes, omisoes, pecas soltas que habían sido montadas para formar una historia falsa. Sin embargo, prosiguió el juez, levantando una ceja, el testimonio de la señorita Robles aportó información imprescindible que no se había presentado antes. Información que esta corte considera verídica, corroborada y altamente relevante. A promotora fechou os punos. Además, continuó él, la investigación interna suplementaria solicitada por este tribunal confirmó irregularidades en los documentos presentados por la acusación. Clara olou rápidamente para Esteban, que permaneceu inmóvil, mas seus olhos refletían brillo novo, esperanza contida. Por estas razones, dijo el juez, esta corte declara. O silencio se fez absoluto. Clara engoliu seco. As maos de Esteban, finalmente, tremían. Que el señor Esteban Monteluna no es culpable de los cargos imputados. O impacto daquelas palabras percorreu a sala como una onda invisible. Alguns murmuraram, outros suspiraram. A promotora fechou os olhos por instante, frustrada, mas resignada diante da decisão. Clara colocou a mão sobre a boca, surpresa, aliviada, a beira das lágrimas, mas lágrimas de libertacao, nao de dor. Esteban virou-se para ela, lentamente, como se não acreditasse. Seus olhos, sempre tão controlados, brilharam. Clara, sussurrou, quase sem voz. Ela apenas sorriu, emocionada demais para falar. O juiz bateu o martelo. La sesión ha terminado. Cuando se levantaram, jornalistas tentaram se aproximar, flashes dispararam, microfones foram empurrados para frente, mas Esteban ergueu a mão e disse apenas: antes de cualquier declaración, quiero agradecer públicamente a la mujer que dijo la verdad cuando nadie más se atrevió. Ele olhou para Clara con a sinceridade de alguien que sabe que debe máis do que palabras. A la mujer que me defendió, incluso cuando yo no lo merecía. Yo no estaría aquí sin ella. Os murmurios crecerán, as cameras focarán nela. Clara sentiuse pequeña diante da atencao, mas ao mesmo tempo orgullosa, porque sabía que nada daquilo era sobre fama, era sobre justica. Cuando finalmente saíram pela porta lateral, longe do tumulto, Esteban se deteve no corredor silencioso. Tirou do bolso o elenco, o mesmo que ela LHE había dado no inicio da mana, cuando ele parecía prestes a desmoronar. No sé cómo agradecerte, dice él, con a voz basa, más firme. Clara respiró fundo. No hice nada extraordinario, Esteban. Solo dije la verdad. Él negó como a cabeza, dando paso en su direcao. Lo extraordinario, respondió, es que fuiste la única que no se rindió. La única que creyó en mí, incluso cuando yo ya no creía. Clara sintió o coracao acelerar, mas permaneció firme. Lo hice porque sabía quién eras de verdad. Esteban olou para ela como se tentase descifrar algo profundo demais para ser dito en voz alta. Y yo, él le paró, respiró fundo,
Yo también estoy empezando a ver quién eres realmente. Clara desvió o olar por instante, sentindo o rostro aquecer. Lo importante, dice ella, es que está todo arreglado agora. Esteban de sorriso leve, pela primeira vez desde o inicio de todo aquel pesadelo. No, Clara. Esto no termina aquí. Ella levantó a cabeza, confusa. ¿Qué quiere decir? Os solos dele, escuros e intensos, encontráramos dela. Quiero decir que, después de hoy, nada a mi vida seguirá igual. E Clara entendeu, naquele instante, que o veredicto não tinha marcado apenas o fim do proceso, tinha marcado o inicio de algo maior, algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear, mas que já comecaba a mudar tudo. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que Nina podía oír su propio corazón golpearle el pecho. En la mesa de los acusados, Leonardo Valcárcel, el millonario cuya vida se había reducido a un expediente lleno de suposiciones, respiraba hondo, con los hombros tensos y la mirada fija en el frente. Era un hombre acostumbrado al poder, al control, a manejar cada situación, menos esa. Nina estaba a su lado. No como una simple empleada. No como la mujer que limpiaba los pasillos de mármol de su empresa. Estaba allí como una voz que nadie había visto venir. Como alguien que ousara caminar en direcao ao fogo para resgatar a alguien que o mundo inteiro prefería queimar. A juíza ajeitou os óculos e folheou os papéis. Señor Valcárcel, tras semanas de análisis, testimonios contradictorios y pruebas insuficientes, dice ella, a voz ecoando, este tribunal está listo para emitir un veredicto. Leonardo apertou as mãos, e Nina viu o leve tremor nelas. Era a primeira vez que percebían nele algo tao humano, tao frágil. Pero antes, continuó a juíza, esta corte considera relevante el testimonio de la señorita Nina Duarte, quien, aunque no forma parte oficial de la defensa, decidió presentarse voluntariamente. Murmurió atravesou a sala. Nina respirou fundo. Não sabe que chamarían seu nome de novo. Olou para Leonardo. Ele parecía tenso demais para falar. Ela se levantou. O tribunal aguardó. Señoría, comecou Nina, con a voz firme, yo no vengo aquí a decir que el señor Valcárcel es un santo. Él no es perfecto. Tiene un carácter complicado, es exigente, a veces duro. Él fez una pausa, encarando los reporteros atentos, pero también es un hombre justo. Y, sobre todo, no es el criminal que intentan pintar. A promotora reviró os solos, mas a juíza fez sinal para que Nina continuas. Yo trabajo con él desde hace años. Lo he visto enfadado, lo he visto frustrado, pero jamás lo he visto actuar con maldad. Jamás lo vi perjudicar a alguien intencionalmente, dice, decidida. Lo que lo trajo aquí fueron personas que se beneficiaron de su nombre para destruirlo. Personas que sabían que, cuando un hombre poderoso cae, todos quieren empujar un poco más. Leonardo levantó o olar para ella, como si fuese a primeira vez que alguien se colocaba entre él e o abismo. La verdad, continuó Nina, es que él no me necesitaba. Yo era solo la empleada que barría esquinas que nadie mira. Pero fui yo quien decidió venir. Porque cuando uno ve una injusticia, no puede quedarse callado. Foram segundos de silencio total. A juíza observaba como atencao, sem piscar. Nina voltou ao seu lugar. Leonardo LH dirigiu olar que dicía muito máis que palabras conseguirían. Finalmente, a juíza respirou fundo. Habiendo evaluado los testimonios, ela comecou, folheando o documento final. Este tribunal declara que el señor Leonardo Valcárcel. O silencio era tão profundo que parecía devorar o ar. Es inocente de los cargos presentados. Barulho explodiu na sala. Algumas pessoas protestaram, outras suspiraram aliviadas. A promotora tentou contestar, mas a juíza bateu o martelo. Caso cerrado. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos, como se seu corpo ainda não tivesse entendido a palavra. Inocente. Libre. E então, como se algo dentro dele simplesmente quebrase, passou a mão pelo rosto, e riu. Riu de jeito rouco, incrédulo, quase emocionado. 15 câmeras registraram aquele instante. Nina sentiu calor subir ao peito. Ele virou para ela. Nina, disse ele, com a voz baixa, carregada de significado. Gracias. No sé cómo, ni por qué, pero gracias. Ela sorriu. Sorriso simples, discreto, mas que carregaba toda a coragem que tinha reunido para defendê-lo. Yo lo defendí porque era lo correcto, respondeu ela. Ele respirou fundo, aproximándose pouco máis. Nina, te debo mi libertad. No, murmuró ella, balancando a cabeza, usted se la ganó solo. Yo solo dije la verdad.
En cuanto a sala se esvaciaba, flashes ainda piscando, jornalistas gritando preguntas, advogados discutindo, Leonardo e Nina permanecerán ali, no meio do caos, como duas pessoas que acababan de atravesar o incendio e descobrir que ainda estaban de pé. «E agora que?» perguntou Nina. Ele olhou para ela por alguns segundos, pensando, como se ali tivesse uma resposta que mudaría tudo. «Ahora», dice él lentamente, «empiezo de nuevo. Pero esta vez, sin olvidar quién estuvo de mi lado cuando todos los demás me abandonaron». Nina baixou o olhar, tocada demais para responder. Leonardo estendeu a mão. «Vienes conmigo?» Ela levantou o olhar. Había medo, dúvida, mas tamén algo novo. Algo que nunca tinha sido permitido no mundo deles, posibilidade. E então, pela primeira vez desde que tudo comecou, Nina sorriu como Coracao inteiro. «Voy». Enquanto saíam juntos pela porta do tribunal, uma coisa era certa. A historia deles não terminava ali. Apenas comecava.